garganta, también ver que no faltara ningún rondista, que no hubiera habido algún accidente que mortal o no. Yo ni me cambié. Yo tal y como iba, me metí en el despacho, cogí el relevo, fue cuando empezamos a enterarnos de qué es lo que había. Entonces, claro, no veías el fuego. El tema de que empieza a subir la temperatura, que todo esto tiene que ser desde un principio. Pues tú imagínate si no sabes de dónde te viene. Yo creo que hubo mucha tensión, yo al menos la tenía. Y cuando veíamos que la gráfica pues iba subiendo y que aquello... sabíamos que no, si no se refrigeraba, aquello seguía subiendo, ¿eh? Empezaron a salir los problemas, empezaron a oírse las voces de la gente, como por los interfonos, los problemas que había. Nos gritaban desde sala de mando: ¡el vapor! ¡El vapor! ¡El aire! ¡El aire! ¡El vapor! ¡El aire! Y era eso, que se nos disparaban. Ese era el gran problema, que las vainas cogieran la temperatura de fusión y hubiera salido productos de fisión fuera de la... Es decir, uranio mezclado con el CO2, ya que yo ya apague y vámonos. Tal y como iban las cosas, yo dije, yo ya no voy a casa. Digo, seguro que no voy a casa. Yo no te voy a engañar, yo me despedí de mi familia. Así de claro. Yo me despedí de mi familia. Cuando venimos aquí prácticamente no había nada, ves nada. Me acuerdo que mi madre hasta lloraba. Yo soy de Soria, hice maestría industrial en Zaragoza. No tenía ni idea, no sabía que venía a trabajar a una central nuclear. Es más, probablemente ni lo sabía lo que era. Lo era todo. El poblado era mi segunda familia. Eran mis compañeros de clase, eran mis hermanos. Todos nos conocíamos y creo que todos nos protegíamos. Era perfecto, vivíamos en una isla, nosotros éramos una familia y daba esa sensación, tanto dentro como fuera, cuando trabajabas y cuando estabas fuera. Y lo pasábamos muy bien, eran momentos muy bonitos, sí. Se hacían bailes también en el gimnasio de Ifrensa, las navidades también se hacía un fin de año allí, en fin, había muchos momentos en los que se hacían muchas celebraciones, campeonatos de fútbol, campeonatos de tenis, campeonatos de casi todo. La central era la referencia. La palabra la central estaba muy en nosotros. Creo que éramos niños de la élite. Intentaban hacerte ver que
que éramos muy importantes. Teníamos salarios muy por encima de lo que era 3-4 veces lo que se cobraba en la calle. Teníamos todas las necesidades primarias cubiertas. Central era otro mundo. Voy directamente a planta de aguas, allí hago la primera revisión, veo cómo está toda la planta y tal, está todo perfecto. Esta sala se encuentra en la cota 9 y para que nos hagamos una idea, los grupos de turbinas de 250 megavatios cada uno los tenía justo arriba y yo me encontraba entre los dos grupos. La sala de control era fabulosa, estaban los mandos allá, al lado de mar había un ventanal y al lado de montaña otro, o sea que tenía unas vistas estupendas. Estaba de tarde, empecé a las 2:30 y salía en teoría a las 10:30 y era el operador de reactor. Pronostico un día tranquilo, un turno tranquilo como otro cualquiera, pero a eso de las 10 menos 25 de la noche empieza una vibración muy intensa en mi zona y de repente se mueve el suelo, empieza a vibrar el suelo. Me pareció como un reactor, un avión a reacción que pasaba muy bajo. Creo que era jueves, si no me equivoco. Yo tenía entonces a mi hija que tenía 2 años y lo que hacía, pues por la mañana se la bañaba, le daba el desayuno y tal y nos íbamos. Y como era octubre, pues hacía buen tiempo y yo la cogía con el carrito andando y nos íbamos a dar vueltas por ahí. Su madre mientras tanto hacía la comida, hacía la casa y yo me dedicaba a la niña y luego pues nada, a la 1 a casa a comer y a trabajar. El 19 de octubre del 89 entro a las 2:30, una tarde normal, tranquila, y buen tiempo y sin ningún problema. O sea, dan el relevo y no había nada extraño, todo perfecto. Y uy, cómo tiembla esto y tal. Todo temblando, y las vibraciones, un ruido tremendo, un ruido sordo. Pero en el momento que empiezan a saltar las tapas, que tienen en su parte inferior lo que sería la bisagra, y empiezan a hacer ese ruido y a caer todas las tapas de la gran vibración que se generaba, pues me levanté y pensé que era un problema mío. Yo iba hacia el panel y pegó una explosión tremenda y los operadores y yo debajo de las mesas y te tiras al suelo sin pensarlo. Miedo a lo desconocido, miedo a todo aquello que había sido, que había pasado. Fui a coger la maneta de la llave y en ese momento ya explotaron las bolas del alternador y eso me lanzó hacia atrás. En ese momento es todo intuitivo, o sea, giras en el aire y lo que pretendes es salir de allí. Dispara.
Se dispara, venga, dale, dale, pim, 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 sí, está todo abajo, sí, bueno, pues dale, dale, que baje más. Entonces paré el reactor, o sea, hice la caída de barras que se llama y ya pues empezó todo el rollo. Crucé la calle de la Cota 9, es una carretera interior. Me fui a la sala de mandos de lo que es la central que tenemos al lado auxiliar. Y lo único que pude hacer, o lo único que supe hacer, fue avisar a todo el mundo. O sea, coger y apretar el botón de la llamada general, que es una megafonía, y fuego, 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 que luego los compañeros mismos me comentaron, dicen, bueno, ¿pero dónde? Hubo momentos que pensé, nos han puesto una bomba, porque es que han puesto una bomba en el grupo, ha explotado y aquí estamos. La verdad es que estaba muy asustado. En aquel momento, pues aquello es como sálvese quien pueda, ¿no? Evidentemente llamé al director, llamé a compañeros para que hicieran una cadena de llamadas, para no estar allí llamando, oye, mira, ha pasado esto, necesitamos mucha ayuda, haz una cadena de llamadas que yo me voy. En la sala de control el problema que tuvieron fue el humo negro que salía del incendio. Ellos sí que se abrieron las ventanas, por cierto que volaban papeles. Los ordenadores fallaron, yo creo que al poco tiempo, tampoco te puedo decir si estuvieron 1 hora, 2 o 5 en marcha, no, a poco tiempo creo, no estuve pendiente de ello. Mi labor era vigilar la información que salía del ordenador. En un momento dado se bloqueó porque era tanta la información. Hubo realmente 3 explosiones, ¿vale? Pero después de la segunda explosión ya se fue toda la luz. No pudimos recuperarlo. Lo único que funcionaba era lo que teníamos con baterías. Y también vimos que de las 4, 2 soplantes habían parado. Eso ya era más preocupante, ¿no?
El miedo fue tremendo, ¿no? Porque claro, aquello era inédito, efectivamente no pasa todos los días. El miedo a lo desconocido, qué está pasando y por qué. Es que si no lo sabes no puedes actuar, tengo que saber qué está pasando. Llegué en el año 70, 1970, aquí, el 15 de julio, concretamente. La central no estaba operando, estaba en construcción todavía, le quedaba poco, pero estaba en construcción. Antonio Bonet es un arquitecto que desarrolla su actividad profesional en la República y en aquel momento, en su retorno a España, es llamado para realizar el proyecto tanto del reactor de la central nuclear, lo que es la carcasa, la envolvente exterior, algunos edificios técnicos y administrativos de la propia central y el poblado para alojar a los trabajadores de la central nuclear. El poblado se puede englobar en esa tradición de conjuntos residenciales en los que los edificios se depositan en el paisaje, están como puestos. Yo recuerdo que puse la soplante número 2, la que me tocó poner, y me acuerdo que el jefe, el director de la central, vino allí y dice: Ángel, ¿usted sabe ponerla? No, coño, ¿para qué me tiene usted aquí? Ahora que estoy yo estudiando tal, pues claro. A mí me hizo gracia aquella, ¿no? Me llamó la atención que me preguntara si sabía ponerla, hombre. Pues claro. Termino de cenar y a las 10 menos cuarto bajo al garaje, cojo el coche y me vengo desde Reus aquí a la central. Trayecto normal, no sé nada, no veo nada, es de noche. Y ese aceite fue el que llevó el fuego a todo lo que sería la zona que más nos perjudicó y la que nos puso en una situación crítica. Cuando llego a coger el ascensor, un silencio muy raro, un silencio que todavía me acuerdo, extrañísimos. Y no había nadie, entonces abro la puerta y digo: hostia, qué rollo tan raro hay aquí. Entonces decidimos bajar a los equipos cuando ya teníamos gente arriba, a ver si conseguíamos recuperar sistemas para aumentar la seguridad. El primer intento consistía en que tuve que entrar. Todavía no estaban los equipos autónomos, no estaban los bomberos, no había nadie. Entonces cogí un extintor, uno de polvo y uno de CO2 y una linterna de petaca metálica con la luz encendida en las dos manos. Entro. La sala estaba pues llena de humo, tremendamente llena de humo. Allí solo se podía ir con equipo autónomo, si no te ahogabas, no respirabas. Lo primero que veo con el haz de la luz es partículas negras flotando en el aire que se van depositando lo que es en la mascarilla. Lo que no tenía que haber hecho pues era pasarle el guante a la mascarilla, porque claro, era lo que es el recubrimiento del cableado de las mangueras, que es plástico, es alquitrán.
tuve que dejarlos todo allí, exceptuando la linterna, y volver a salir con una pequeña ranura que me quedó de luz, de transparencia. Es que hay que ponerse en situación, ¿eh? Tú imagínate esta sala sin luz y tengas que salir por urgencia, por algún motivo. El pánico te supera. Es una situación complicada. Hombre, pues preocupación. Preocupación, porque claro, aunque estábamos preparados, habíamos hecho simulacros, pero claro, no es lo mismo hacer un simulacro que te pase de verdad. Cuando entré otra vez, digo, hostia, pero si ha caído el equipo del aire acondicionado donde estaba yo sentado, la mesa se había marcado, mis cosas, había papeles que estaban en el suelo, miré todo como estaba y salí. Estamos en una situación de emergencia con un grupo, ya desencadenado. Un momentito, estamos en una situación de incendio. ¿Cómo? Reactor seguro. Y la central está parada en reactor seguro con 2 turbosoplantes en servicio. Dependemos de la refrigeración del reactor de 2 turbosoplantes, es decir, de la mitad del recurso que tenemos, que son 4. 2 paradas, 2 funcionando y una empieza a ratear, entonces sí que te puedes empezar a preocupar más si cabe. Ojalá no se pare. Yo veía la gráfica cuando subía a sala de control y era un diente de sierra, ¿no? O sea, aquello necesita que lo vaya refrigerando y lo vaya refrigerando en tiempo, con mucho tiempo, para poder ir eliminando el calor residual y que no haya problemas, porque si no aquello lo que hace es subir. Si aumenta la presión y la temperatura hay que refrigerar, de alguna forma. Y si no tiene los medios, habría que forzarlo. Terminé de cenar, estaba un ratillo con la familia y a coger el autobús. Y al montarnos en el autobús fue cuando el chofer nos dijo, dice, hay un incendio en la central. Y dije, bueno, pues habrá un incendio, bueno, no pasa nada. Ni yo ni ninguno de los que íbamos en el autobús pensábamos semejante cosa. Bueno, nos montamos en el autobús hasta que llegamos a la central. Y ahí fue cuando nos llevamos el susto. Tenía que mirar por la planta, también ver que no faltara ningún rondista, que no hubiera habido algún accidente que mortal o no. Yo ni me cambié. Yo tal y como iba, me metí en el despacho, cogí el relevo, fue cuando empezamos a enterarnos de qué es lo que había. Entonces, claro, no veías el fuego. El tema de que empieza a subir la temperatura, que todo esto tiene que ser desde un principio. Pues tú imagínate si no sabes de dónde te viene. Yo creo que hubo mucha tensión, porque yo al menos la tenía. Y cuando veíamos que la gráfica pues iba subiendo y que aquello... sabíamos que no, si no se refrigeraba, aquello seguía subiendo, ¿eh? Empezaron a salir los problemas, empezaron a oírse las voces de la gente, como por los interfonos, los problemas que había. Nos gritaban desde sala de mando, ¡el vapor! ¡El vapor! ¡El aire! ¡El aire! ¡El vapor! ¡El aire! Y era eso, que se nos disparaban. Ese era el gran problema, que las vainas cogieran la temperatura de fusión y hubiera salido producto de fisión fuera de la... es decir, uranio,
mezclado con el CO2, ya que yo ya apague y vámonos. Tal y como iban las cosas, yo dije, yo ya no voy a casa. Digo, seguro que no voy a casa. Yo no te voy a engañar, yo me despedí de mi familia. Así de claro. Yo me despedí de mi familia.